A continuación, va a tener lugar la mesa redonda Recursos para desarrollar una convivencia positiva y una cultura de la paz. Participan Isaso Andueza, coordinadora del Centro Escura de Recursos Pedagógicos en Derechos Humanos del País Vasco. Miguel Ángel Modrego, director del equipo de convivencia de Aragón. Ángel Grado, directora del Instituto Escuela de Rubí y presidenta de Convives. Y por último, el presidente de la Fundación Cibes, Victorino Mayoral. Gracias a los 4 por estar con nosotros. Tienen un turno de intervención que, si les parece bien, vamos a seguir de acuerdo al orden que ha sido marcado en el programa. Y, por tanto, doy la palabra a Isaso Andueza, coordinadora del Centro Escura de Recursos Pedagógicos del País Vasco. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Lo primero, quiero dar las gracias por la oportunidad de contar lo que estamos tratando de hacer en Escura, y como tenemos muy poquito tiempo, hoy me gustaría hablar de 3 cosas concretas. ¿Qué es Escura, Centro A? ¿Qué son los recursos pedagógicos en derechos humanos o cómo los entendemos nosotras? ¿Y por qué educar en derechos humanos? Después de darle muchas vueltas, he decidido empezar de atrás adelante. Entonces, el primer punto sería: ¿por qué educar en derechos humanos? Yo no voy a dar la respuesta a esa pregunta, sino que quiero dar la importancia a hacerse esta pregunta. Desde el punto de vista de los centros educativos, yo creo que es imprescindible, antes que nada, antes de ponerse a hacer algo, el reflexionar sobre ello. ¿Por qué queremos educar a nuestro alumnado en derechos humanos? ¿Por qué es importante? A veces en los centros nos come el día a día, ¿no? Al profesorado. Tenemos muchísimos contenidos importantes, imprescindibles, que debemos abordar, y en ocasiones nos falta el tiempo y los recursos para ello. Lo nuestro va de recursos, tiempo no podemos dar. Pero por poneros un ejemplo, ¿no? Pues todas sabemos la importancia que tienen la educación física, las artes, la creatividad en el desarrollo de las personas, y sin embargo muchas veces el profesorado de estas materias tiene que pelearse los horarios, los recursos, etcétera, ¿no? Pero en este caso los derechos humanos no tienen un profesorado o una materia específica, y sin embargo todas las materias podrían serlo, ¿no? Ahí tenemos el derecho a la ciencia, el derecho al agua, el derecho a la vivienda. A lo que voy es que si abordamos los derechos humanos de una forma superficial, no le estamos haciendo ningún favor a nuestro alumnado. Vamos a hacernos esta pregunta, vamos a respondernos a esta pregunta buscando los 1000 buenos motivos contextuales, históricos, incluso personales, ¿no?, que podemos tener para educar en derechos humanos con vocación transformadora. Voy con el segundo punto. Para ello nos hacen falta recursos. ¿Y cómo entendemos nosotras los recursos pedagógicos en derechos humanos? Aquí sí que, si me permitís, voy a leer la definición que hacemos. Un recurso pedagógico en derechos humanos sería cualquier instrumento u objeto que pueda servir para que, mediante su manipulación, observación, lectura o participación, se ofrezcan oportunidades para aprender sobre los derechos humanos, o bien con su uso se intervenga en el desarrollo de alguna función de la enseñanza de los mismos. Es decir, un libro, una película, un juego, un portal web, una campaña de sensibilización, una exposición fotográfica, unas gafas de 3D, una revista, todo ello, cada uno de ellos podría contribuir a sensibilizar o aprender sobre los derechos humanos. Y paso ya al tercer y último punto, que es Escura, ¿no? Escura Central, el Centro Escura. Bueno, es un proyecto impulsado por el Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián, de la Diputación Foral de Guipúzcoa y del Gobierno vasco,
Está situado en la Casa de la Paz y los Derechos Humanos de Ayete, un palacio blanco, y cuya misión se encamina a fomentar una ciudadanía informada. Es decir, que las personas tengamos la posibilidad de conocer y de comprender nuestros derechos y los de todas las personas, que seamos capaces de ejercer su práctica, la práctica de los derechos humanos, pero también que seamos capaces de reconocer las vulneraciones de los mismos y las injusticias. La palabra escura significa, tener algo escura significa tener a mano, tener a disposición. De ahí viene un poco el nombre del centro. Y la actividad se encamina en 3 ejes básicos. Uno sería el de recopilar recursos pedagógicos en derechos humanos, el segundo eje es el de difundir recursos pedagógicos y el tercero es el de crear recursos pedagógicos en derechos humanos. Luego hay un cuarto eje transversal que sería el de coparticipar, ya que hay otras instituciones y infinidad de asociaciones civiles en el ámbito del País Vasco y en el ámbito estatal, pues que trabajan con el mismo objetivo que nosotras y nosotros y hay que trabajar con ellas. Puedo deciros que en el eje de recopilar, esto se desarrolla básicamente como un centro de documentación especializado en recursos pedagógicos en derechos humanos, que son todos esos materiales que os he comentado y muchos más. Tenemos materiales físicos y digitales a disposición de profesorado, de alumnado universitario, de cualquier persona interesada. En el eje de difundir, se realiza un boletín mensual pues para dar a conocer los materiales que tenemos, sobre todo los más actuales. Se realiza un seminario internacional anual, para conocer también los expertos y los materiales que hay más allá de nuestro entorno y que normalmente suele ser de gran interés. Y por último se celebra una feria, esto sería ya más local, donde nos ponemos más en relación con las ONGs locales y las entidades que elaboran materiales pedagógicos aquí. Y por último, en el eje de crear, en el tercer eje, que es donde menos recorrido tenemos porque el centro se abrió hace 2 años aproximadamente, estamos ultimando una primera guía sobre el discurso del odio, en este caso, dirigida a educadoras y educadores de enseñanza formal y no formal, y la idea es seguir en esa línea, publicando guías sobre temáticas concretas, que sean de utilidad para la comunidad educativa y para quien le haga falta. Y creo que me he ceñido al tiempo. Solamente deciros que tenemos la web escuracentroa.eus, donde tenéis toda la información, que estamos a vuestra disposición, nunca mejor dicho, para lo que necesitéis. Y muchas gracias. Muchas gracias, Isasos. Efectivamente te has ceñido perfectamente al tiempo. A continuación tiene la palabra Miguel Ángel Modrego. Hola, buenas tardes. Bueno, yo quisiera primero agradecer la magnífica exposición de Belinda y la invitación del Ministerio. Muchísimas gracias. Y yo quisiera comenzar con un guiño a mi pasión montañera. Esta intervención tiene como título GR 316. Las GR son senderos de gran recorrido, a diferencia de los PR, están marcados con 2 líneas, una de color blanco y otra de color rojo. Y el 316 es porque entendemos que la educación para la convivencia debe comenzar en el espacio educativo a los 3 años y seguir como mínimo hasta los 16. Por eso es GR 316. Perdón, tengo un problema.
Quisiera hacer un reconocimiento, en primer lugar, a todo el alumnado y profesorado que promueve y participa en estructuras y sistemas de convivencia positiva. Estamos en un momento en que hay crispación, preocupación, cierto desasosiego por múltiples noticias que aparecen en el periódico y en los medios de comunicación todos los días, y a lo mejor no prestamos suficiente atención a todo ese grupo de alumnas, alumnos, profesores y profesoras que día a día en los centros educativos se esfuerzan por crear una convivencia mejor y una convivencia que promueva los derechos humanos y el bienestar. Un recuerdo especial hoy a quienes específicamente promueven la igualdad y la no discriminación por razón de género. Un aplauso para quienes en los institutos y en los centros de secundaria, sobre todo, conforman las asambleas feministas. Crear recursos de apoyo entre el profesorado que impulsan estas prácticas de convivencia positiva. Quienes humildemente hemos ido aprendiendo algo, lo hemos hecho de la mano de otras personas que nos han acompañado. El mejorar la convivencia en el centro es un proceso largo, complejo, que requiere apoyos, y yo creo que es imposible hacerlo sin el acompañamiento de otros profesores y profesoras que van un pasito por delante de nosotros y que con toda generosidad nos aportan sus conocimientos, sus materiales, sus reflexiones, y posiblemente con el tiempo cada centro acaba siendo compañero de otro centro que empieza. Creo que la generosidad como principio y el aprendizaje mutuo como motor de cambio y transformación. En tercer lugar, quiero traer a este congreso la voz de las monitoras y monitores de comedor escolar, de actividades extraescolares y de transporte. Son colectivos a los que desgraciadamente los docentes no prestamos, creo, la suficiente atención, y son personas que participan, por supuestísimo, de la labor educativa en tiempos y espacios no fáciles, por cuestiones de ratio, de condiciones físicas incluso del entorno, y a quienes tenemos que incorporar a la formación con los docentes en prácticas restaurativas y de convivencia positiva para que los alumnos perciban un itinerario coherente. Por supuesto, en nuestro centro debemos avanzar en la coherencia entre lo que decimos y queremos hacer y lo que realmente hacemos y el tiempo que dedicamos. Desgraciadamente, en nuestros centros conviven enfoques punitivos sancionadores con profesorado que tiene o tenemos otro modelo de entender la convivencia. Y esos dos modelos coexisten. Lo que deberíamos intentar hacer es que el alumnado y las familias perciban coherencia entre lo que realmente hacemos. Para eso hace falta, por supuesto, un debate sereno, que escuche, como decía Belinda, y que seamos capaces, como en montaña, de avanzar todos juntos, al paso del más lento, pero todos juntos, sin dejar a nadie fuera. Yo creo que quienes hemos visitado muchos centros tenemos un poco la percepción de que a veces se crean grupos de unos y otros y unos contra otros, desgraciadamente. Y creo que esto tendríamos que superarlo y ser capaces de construir el grupo de docentes un escenario compartido en base a los derechos humanos y que promueva convivencias positivas. Por supuesto, los centros necesitan de profesorado, de personal no docente, de familias y de tiempos. Creo que a la administración le tenemos que reclamar tiempo para dedicar a la convivencia, porque todas estas prácticas de mediación, de círculos restaurativos, conllevan un importante esfuerzo de preparación y de desarrollo, y no se pueden dejar a la voluntariedad de las personas que lo quieran hacer. Tarea de todos, para que todos trabajemos juntos, alumnado, profesorado, personal no docente y familias. Tenemos que mejorar la incorporación de las familias en la gestión de la convivencia, sobre todo en secundaria. En infantil, los padres, las madres, las familias acuden rápido a los centros. En primaria parece que se va diluyendo conforme los chicos y las chicas crecen. Y en secundaria prácticamente están casi desaparecidos.
y es responsabilidad también de la administración, del profesorado, crear espacios y canales de comunicación para que eso no sea así. Promover un buen uso de los medios de comunicación. En esta temporada que estamos viviendo de incremento de las redes de comunicación, de la teleformación, tenemos que hacer una reflexión no solamente sobre los riesgos, sino sobre el buen uso, porque es cierto que hay muy buenas prácticas. Hay alumnos ciberayudantes, teletutores, cibermentores, y estas prácticas las tenemos que potenciar, reconocer y valorar. Como decía hace tiempo un inspector, en educación lo que no se evalúa no tiene valor. Con lo cual, yo no sé de qué manera y cómo, pero tenemos que darle valor al trabajo por la educación y por la convivencia. Marcar líneas rojas. El centro debe de dejar muy claro que hay prácticas de convivencia que no se toleran. Que el mirar para otro lado, el hacer como que no tiene importancia, que son cosas de chicos, todavía sigue existiendo y contribuye a que la percepción de riesgo para las personas vulnerables aumente y la percepción de impunidad para quien hace conductas inadecuadas haga que se las siga manteniendo. Si presenciamos episodios de acoso o de maltrato, todos tenemos el poder y la responsabilidad de hacer algo. No existen testigos inocentes. Y este mantra lo tenemos que repetir tanto para el alumnado como para el profesorado, como para el personal no docente. A los profesores y profesoras que en este momento están desempeñando funciones directivas, para terminar, yo les invitaría a que, pese a todo la vorágine de cosas que hay que hacer cada día y las prisas que tenemos, que dediquen a quien acude a ellos pidiendo ayuda. A veces tenemos la percepción de que las familias o el alumnado que acude pidiendo ayuda siente como si hubiera denunciado al centro. Nosotros en el equipo de convivencia siempre tratamos de decir, no está usted denunciando, estás pidiendo ayuda, no te están denunciando, te están pidiendo ayuda. Pues siéntate, escucha y después protege y analiza lo que está pasando y busca soluciones. Para terminar, volver al principio. Agradecer a todas las personas que a lo largo de todo este tiempo se esfuerzan por promover la convivencia positiva, mejorar la participación, introducir nuevas formas de gestionar la convivencia, a todas esas personas que con generosidad nos han facilitado materiales, nos han acompañado, nos han resuelto dudas, a todo ese alumnado del que tanto hemos aprendido y con el que seguimos aprendiendo, y quedar a disposición de todas las personas para que, si lo desean, contacten con nosotros en el equipo de convivencia para seguir aprendiendo juntos. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel Ángel. Vamos a pasar ahora a la intervención de Ángeles. ¿Ángeles? Sí, aquí estoy. Vale. Buenas tardes. Yo tengo una presentación que me gustaría compartir, si es posible, y espero ser tan increíblemente precisa como mis predecesores en la mesa, porque se han ajustado enormemente al tiempo y yo me temo que siempre me alargo un poquito más de la cuenta. Bien, como ellos, como Itxaso y Miguel Ángel, gracias no solo por darme la oportunidad de participar en el Congreso, en este nuevo formato al que llamamos webinar o seminario web, sino por seguir con la buena estela de los congresos de convivencia que nos permiten compartir y aprender entre todas a cómo dar respuesta a una mejor convivencia. Y he subtitulado mi aportación a esta mesa como competencias para convivir. Pero, por favor, pasa a la siguiente. Antes de empezar, necesito un saludo especial a todas y todas las personas que están hoy con nosotros. Y es este saludo, tiene que aparecer un texto, por favor. Y es este saludo que no sé si es verdad,
pero si non è vero, ben trovato, dicen que se hacen en una tribu africana. Dicen que para saludarse utilizan una palabra que es sawabona, que significa yo te respeto, yo te valoro, eres importante para mí. Y quien recibe este saludo dice shikoba, que significa entonces yo existo para ti. Es la manera de empezar desde el conocimiento, el reconocimiento y el respeto. Sin ninguna de estas premisas es imposible poder trabajar la convivencia. Y a partir de aquí, bueno, nos ponemos a investigar un poco cómo estamos viviendo esta situación que ha impactado enormemente en todas nuestras vidas. Yo estoy ejerciendo la docencia en el centro educativo en estos momentos, en un instituto escuela que es un centro que va de los 3 a los 16 años. Es decir, un centro que hace un gran recorrido, como antes nos ha dicho Miguel Ángel. Y como en todos los ámbitos de nuestra sociedad y de nuestra vida, en los centros educativos, llevamos unos meses intentando adaptarnos, reajustarnos, reinventarnos para dar respuesta a lo que nos está pasando, a lo que estamos viviendo. Porque es una situación tan inaudita que no encontramos referentes previos, no hay un modelo previo. ¿Cómo damos respuesta a esta pandemia, a este coronavirus que ha transformado nuestra convivencia? ¿Me pasas la siguiente, por favor? La aparición del coronavirus nos llevó en marzo a un confinamiento. Y este confinamiento transformó enormemente la convivencia, porque de la convivencia en el aula o en la escuela de la que nosotros estamos hablando de aquí, pasamos a experimentar y a vivenciar la convivencia, la anterior, por favor, la convivencia en casa. En muchas familias se experimentó de modo intenso la convivencia, el redescubrir, el estar muchas horas juntos, en algunos casos descubrir la posibilidad de estar muchas horas juntos. Y esto puso de manifiesto muchas cosas buenas, conocernos mejor, reconocernos más y mejor, y alguna cosa no tan buena que nos da pistas de cómo podemos mejorar la convivencia en la familia, en el aula, en la escuela y en cualquier escenario. Yo quiero hablaros de cómo decidimos reabrir el centro. Las personas que son docentes, que seguramente habrá entre el público que nos oye, muchas de ellas saben que realizamos un plan de reapertura, bueno, realizamos muchos. Elaboramos uno en junio, previendo que abriríamos de un modo, luego la pandemia evolucionó de otro modo bueno, pues, hicimos varios proyectos y finalmente, cuando ya lo teníamos todo definido, vimos muy claro que una de las cosas más importantes que debíamos abordar era la educación emocional. Y comparto absolutamente la necesidad de abordar la educación emocional en este inicio de curso y en este curso, durante todo el curso. Una educación emocional sostenida. Lo que ocurre que, si bien es un pilar fundamental para el bienestar personal y colectivo, creo que debemos entenderla como una competencia para convivir. La educación emocional es una de las convivencias, pero no la única. La educación emocional no debe estar sola. Desde mi modo de ver, las competencias para convivir son varias y debe incluir también las habilidades cognitivas, el aprender a pensar. Y esto aparece en la siguiente, por favor. Aprender a pensar, porque si bien quiero... ponlas todas, pásalas todas y se parecen todos los cuadritos. Si bien queremos ser capaces de conocer las emociones, reconocer las emociones de los demás, aprender a gestionarlas, también debemos ser capaces de pensar, de utilizar el pensamiento diagnóstico para poder saber de qué modo gestionar un conflicto, de qué modo darle respuesta, de qué modo prevenirlo, para ser capaces de tener un pensamiento crítico, para ser capaces de argumentar, para no ser una de esas cabezas que decía Unamuno que en España, perdón, que decía Machado que en España embisten, de 10 cabezas, 9 embisten y una piensa. Pues no, vamos a pensar más, que seguro que con esto lo acertamos mejor. Porque debemos intentar, de algún modo, combinar el pensamiento con la emoción para pasar de la emoción a la acción inteligente. Pero no solo esto. Hay una tercera dimensión respecto a las competencias para convivir que hace referencia al crecimiento moral. Para ser capaces, nuestros chicos, nuestras chicas, nuestros pequeños y pequeñas, de ir construyendo su sistema de valores en un marco de valores compartidos.
Y además debemos practicar una cuarta dimensión competencial para hacer posible una buena convivencia, que es el de las habilidades sociales, para poder relacionarnos bien con uno mismo y con los demás. Todo esto aparece aquí desde las dimensiones ¿para qué? Pero como en la mesa el objetivo era hablar de recursos, quería hacer referencia a de qué modo se ha trabajado en los centros educativos desde hace mucho tiempo todas estas dimensiones, a veces por separado y a veces conjuntamente. Y ha habido proyectos de educación emocional, de educación para la paz, de gestión de aula, y veis aquí una larga lista: participación, gestión de conflictos. Unos han tenido más éxito que otros, no sé si podemos ponernos a valorarlo de este modo, pero yo sí que diría que lo que da buen resultado en cualquiera de estos programas es tener en cuenta, primero, que aquello que queremos que nuestros alumnos y alumnas aprendan, lo hagan de modo competencial. Porque una competencia implica en sí misma la capacidad de poder entrenarla para adquirirla. Y eso quiere decir que todos y todas, nuestros alumnos y alumnas, van a poder llegar a ser competentes para convivir, aunque unos tarden más que otros. No podemos pensar que los alumnos no pueden, nunca. Desde el optimismo pedagógico que debe impregnar nuestra práctica, debemos pensar que nuestros alumnos, en todo caso, o nuestras alumnas, aún no pueden, pero podrán llegar, porque las competencias para convivir se entrenan conviviendo, y esa es la gran ventaja. Por ello, cualquiera de los programas que queramos implementar, que todos ellos tienen cosas súper potentes, creo que lo que es clave es que de ningún modo estén desvinculados del día a día y de la práctica diaria. No puede ser que hagamos educación emocional de 8 a 9 y que de 10 a 11 en clase de matemáticas las emociones no se tengan en cuenta. Y la única manera de que esto pueda ser así es que elaboremos un plan de convivencia en el que abordemos todas las competencias desde el programa que nos parezca más adecuado, desde aquel en el que nos sentimos más cómodos, que seamos capaces de abrir nuestra mirada y no quedarnos en aquello que nos sentimos cómodos, sino abrirnos, por ejemplo, a lo que hoy nos ha presentado Belinda, como las prácticas restaurativas, que son de una potencia inimaginable. Os animo a todos y a todas a que las conozcáis un poquito mejor, pero no solo que elaboremos un plan, sino que este plan sea compartido. No puede ser que cualquiera de los recursos que queramos implementar, cualquiera de estos programas que queramos desarrollar en nuestro centro, sean responsabilidad de una única persona o de un mini equipo, porque entonces se convierte en una moda, la moda de la mediación, la moda de las emociones. Y lo que queremos es que sea un modo de convivir. Creo que me debo ir acercando al tiempo, pero quería deciros también, que para ello los docentes debemos formarnos, porque los docentes y las docentes debemos ser también competentes. Y para ser competentes hablaremos de formación, sí, es imprescindible la formación, pero también voluntad. Falta la última, dale al clic, que falta un último cuadradito. La voluntad de ser competentes, porque ejercemos un modelaje impresionante en nuestro alumnado y la confianza en este alumnado, el hacer las cosas con el alumnado, no para el alumnado, no por o sin el alumnado, evidentemente jamás. A hacer las cosas con ellos y con ellas nos va a dar una fuerza impresionante. Para esto debemos cambiar la mirada. Aprendemos todos y todas de todos y de todas. La preposición con es la mágica. Hacemos las cosas con las personas. Y todo ello, pasa a la siguiente, por favor, porque queremos que nuestros alumnos y alumnas, nuestros niños, niñas y nuestras adolescentes formen parte de una ciudadanía activa, libre, responsable, justa, solidaria, humana y humanizante, comprometida con la convivencia positiva y con una paz sostenible. Necesitamos encontrar de qué modo nos reinventamos, porque todas estas competencias para convivir, que hasta ahora las hemos trabajado en un aula o que nos gustaría poder desarrollar en un aula, ahora las trasladamos a un escenario distinto, a la virtualidad. Y tenemos que aprender a hacerlo
también en este escenario, porque son imprescindibles. Las competencias para convivir, se aprende a convivir conviviendo, y en estos momentos a través de las pantallas también convivimos. Y es evidente que la responsabilidad, el respeto, la empatía y todas estas competencias que podríamos ir enumerando también deben estar presentes en nuestras relaciones a través de estas pantallas que nos abren una ventana al mundo. Es nuestra nueva manera de relacionarnos. Ojalá fuera más fácil estar hoy todas y todos juntos. Creo que debemos reinventarnos, encontrar las nuevas maneras de mostrarnos los afectos, porque a través de las pantallas lo de los afectos es un poquito más complicado, pero sí que hay una muy buena voluntad de hacerlo. Y no es sencillo. Pasa a la siguiente, por favor. No es nada sencillo, es verdad. Es un reto enorme el ir acompañando a nuestros alumnos y alumnas a que adquieran estas competencias para convivir. Y aquí tengo que agradecer a las personas que nos han acompañado durante tanto tiempo, como decía hace un momento Miguel Ángel. Tengo que agradecer especialmente a don Manuel Segura, que fue la persona que me abrió la puerta a la competencia social y que aún hoy, con 91 años, lo que más tristeza le produce de estar confinado es no poder ir a las prisiones a poder ayudar a estas personas a adquirir estas competencias. Porque si bien Miguel Ángel decía que necesitamos este GR de los 3 a los 16 años, por lo menos, las competencias las podemos empezar a entrenar más tarde. Nos costará más ponernos en forma, pero incluso a las personas privadas de libertad, don Manuel les da esta gran oportunidad. Y como os decía, clica por favor la diapositiva. Gracias. Es un reto enorme. ¿Le puedes dar a la diapositiva? Pasar la siguiente. Es un reto enorme. Ay, no, por favor. Quería que apareciera el texto. Gracias. Es un reto enorme y entonces nos puede parecer que es tan enorme que nos dé la tentación de decir que no podemos. Y decía Facundo Cabral que no digamos no puedo ni en broma, porque el inconsciente no tiene sentido del humor. Se lo puede tomar en serio y te lo va a recordar cada vez que lo intentes. Así que recordad, optimismo pedagógico. No puedo todavía, pero podremos. Pero no podremos solos. También lo ha dicho Miguel Ángel, ahora sí la siguiente, en varios momentos de su intervención. No podemos, va a aparecer una imagen. No podemos hacer las cosas solos, en solitario. ¿Me aparece el texto, por favor? Tenemos que hacer las cosas en solidario. Fijaos que una sola letra le da, transforma absolutamente nuestra mirada. No hagamos las cosas en solitario, sino en solidario. En red. Pasad a la siguiente, por favor. En red. Y ahora os invito a participar en nuestra red. A todas las personas que se animen a seguir trabajando por la convivencia positiva, pues en la última diapositiva, en la que os agradezco enormemente vuestra atención y vuestra disposición para compartir. Pasa, puedes pasar. Os invito a formar parte de Convives y a hacer eco de esta frase impresionante que nos deja Federico Mayor Zaragoza, que nos dice: el porvenir está por hacer. Y yo añado, y nosotros sabemos, queremos y podemos. Gracias. Muchas gracias, Ángeles. Vamos a continuar ahora con la intervención de Victorino. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, gracias al Ministerio por esta invitación y mi felicitación por la iniciativa. Y también quiero felicitar a la profesora Hawkins por su extraordinaria conferencia, que nos ha sido tremendamente provechosa. Bueno, yo quiero exponer aquí el punto de vista de la Fundación CIBES sobre la cuestión que estamos tratando. Y la expondré a partir de nuestras experiencias, de nuestros trabajos y de nuestros objetivos. En primer lugar, quisiera subrayar la íntima relación existente entre educación ético-cívica y educación para la convivencia. Diríamos íntima relación, no, estrechísima relación. Estamos hablando prácticamente de lo mismo, pienso yo, en algún momento. La educación para la convivencia
no es educación para la urbanidad, no es tampoco la educación para la moral o la vida privada, sino para acompañar el proceso de socialización. Se trata de sacar de las escuelas a generaciones que tengan un nivel de formación moral, de moral pública y formación cívica suficientemente potente para que la vida en sociedad sea una vida habitable, sea una vida correcta y satisfactoria. Por eso la educación para la convivencia, como digo, no es educación para la urbanidad, aunque puede ser que también, ni para la vida privada, aunque también puede servir naturalmente, sino para la socialización. Es educación cívica, es educación para la ciudadanía, es educación en valores cívicos, es educación en ética pública, en la ética que vamos a necesitar para la convivencia social. Es también formación para un modo de vida democrático. Aquí recordaría el magistral tratado del profesor Dewey, Educación y democracia, la íntima relación entre el sistema democrático y el sistema educativo. Y por otra parte, tampoco quería olvidar la política desarrollada por el Consejo de Europa a favor de la existencia de una educación para la ciudadanía democrática en todos los sistemas educativos de todos los países que integran el Consejo de Europa. Una educación en valores cívicos, en valores democráticos, formal, no formal, informal. Pues bien, en la Fundación CIBES estamos convencidos de que este es uno de los fines fundamentales de la educación. Es un fin fundamental de la educación que debe ser efectivo y realizado por todo centro escolar, por todo educador, por toda comunidad educativa. Y por eso, porque estamos obligados todos a formar parte de este gran proceso de convivencia y para la convivencia que es la construcción de ciudadanía para un modo de vida basado en valores éticos y cívicos de carácter democrático. Por eso, a la hora de escoger el tema que teníamos que exponer aquí en este encuentro, en la Fundación CIBES nos hemos interesado fundamentalmente por esa dimensión de los contenidos señalados de la convivencia en la dimensión de escuelas de ciudadanía democrática. Y por eso también hemos planteado presentarles un recurso que hemos construido en la Fundación CIBES y en la Liga de la Educación, que es la Red de Escuelas de Ciudadanía. Un proyecto ambicioso, pero un proyecto que está en sus comienzos y que queremos seguir impulsando. Es un proceso de participación. El proyecto de la Red de Escuelas de Ciudadanía es un proyecto creado por la Fundación CIBES, por iniciativa de la Fundación CIBES y de la Liga Española de la Educación, que trata fundamentalmente de conectar centros escolares, profesores, colectivos, organizaciones no gubernamentales, organizaciones de padres, organizaciones de alumnos, para compartir recursos, para compartir y mejorar las prácticas, para explorar esa parte, diríamos, de la acción educativa que no se ciñe fundamentalmente al currículo. Naturalmente que nosotros somos defensores de la existencia de una concreción curricular de la educación para la ciudadanía en su dimensión de educación en valores cívicos y de ética pública. Pero lo que nos ha interesado más, recoger, explorar y compartir con el profesorado y, repito, con todos los que son posibles usuarios de nuestra red, son las prácticas, las experiencias, los proyectos, las actividades, los materiales desarrollados para fomentar la educación en valores cívicos y éticos más allá de la dimensión curricular. Más allá, diríamos, de lo que pudiera ser una asignatura de educación para la ciudadanía democrática o de educación en valores ético-cívicos, cosa que por otra parte nosotros compartimos y defendemos. Pero creemos que la acción educativa en materia de educación en valores ético-cívicos tiene una extraordinaria dimensión transversal que debe ser desarrollada y compartida por todos los elementos que forman parte de la comunidad escolar. Se trata, desde nuestro punto de vista, de educar en la convivencia y en la pluralidad. Se trata de combatir
la intolerancia, combatirla desde el principio, desde sus raíces que se producen en el propio ámbito de la escolarización y de la vida familiar y de la vida, diríamos, ordinaria de los propios alumnos. Son elementos nocivos que están, diríamos, como elementos y factores negativos operando sobre la vida social, como son el racismo, la xenofobia, la violencia de género, los fundamentalismos, los extremismos, los discursos de odio, el acoso escolar. Todo esto debe ser combatido y, por supuesto, con el contrapunto fundamental de establecer el fomento de elementos constructivos como el diálogo para solucionar los problemas y los conflictos. Qué práctica más importante que las que nos estaba señalando anteriormente la profesora Belinda Hoskin, de reunión de alumnos, tratando en colectivo la manera de solucionar conflictos y de aportar soluciones a problemas de la convivencia más elemental, más inmediata que se produce en la vida escolar. Fomentar valores cívicos, fomentar el diálogo, fomentar la solución de conflictos mediante el diálogo, apreciar y compartir las diferencias, la diversidad, el respeto mutuo, en definitiva, todo aquello que es tan necesario y que la vida social y pública europea nos está poniendo de manifiesto la necesidad de acudir a esta faceta de la educación que solamente lo puede aportar la escuela. Es, diríamos, un deber de la escuela, estar ahí para, desde el principio, crear esta educación que favorezca la vida interna y primaria de la convivencia escolar, que sirva como resorte e instrumento formativo para la vida pública y adulta. Pues bien, ahí tenemos el recurso, la herramienta que nosotros hemos elaborado. Lástima que no tengamos tiempo para que haga una exposición, pero quisiera por lo menos señalarle ciertos aspectos fundamentales. La red de escuelas de ciudadanía contiene fundamentalmente, está basada en una serie de principios. Señalaré 3 principios básicos, como serían: formar ciudadanos. El alumno debe tener medios y recursos para ejercer y defender sus derechos y responsabilidades. Educar para la convivencia, el diálogo, la resolución de conflictos, la convivencia pacífica y los valores fundamentales, y la participación democrática en el centro, que es fundamental. Fomentar la participación de todos, de toda la comunidad educativa, y enfatizar en la gobernanza democrática del propio centro. Pues bien, estos son los principios sobre los que se articula la red de escuelas de ciudadanía. Ya les he indicado fundamentalmente en qué consiste, pero el corazón de la red de escuelas de ciudadanía es el centro de recursos. Un centro de recursos configurado por la participación, por la incorporación de aquellas experiencias e instrumentos que hayan aportado los profesores, en definitiva, como antes dije, los distintos elementos de la comunidad escolar. Un centro de recursos integrado por experiencias pedagógicas, publicaciones, legislación, con distintas etiquetas, podrán comprender que ya me he referido a algunas de ellas, fundamentales, son muchas las que tiene, y distintas etapas educativas. Y finalmente, la comunidad REC, el trabajo de cómo hacerse miembro de esta comunidad REC, y en definitiva, todos aquellos aspectos que pueden permitir, diríamos, una comunidad que quiere ser viva, que quiere ser participativa y que quiere ser perfectamente activa y darle continuidad y sostenibilidad. En definitiva, esto es lo que quiere aportar la Fundación CIBES en este momento, y me gustaría que ustedes, a través de, digamos, de los enlaces que tenemos, pudieran conocerla de una manera más precisa, porque yo no he podido, desde luego, darles una idea muy completa de lo que estamos hablando. En todo caso, muchas gracias por su atención.